Hola a todos, bienvenidos a esta nueva cápsula de Códigos del Multiverso y ahora estamos pues de manteles largos, bien contentotes porque estamos con nuestro querido amigo Mauricio Mauta, que es pues músico, yo diría hasta poeta, filósofo Músico, y medicina. músico medicina y también para mí un gran pues ser humano, un muy buen amigo, así que bienvenido Mau. Bienvenido, Bueno, Mau. saludos a toda la gente del multiverso que Oye, nos sigue, aquí a los compañeros. Bueno, muy contento por acá de visitarlos y bueno, pues aquí estamos para hablar de los temas que nos gustan. exacto, exacto. Y el día de hoy queremos platicar un poquito acerca de la manifestación de la realidad, cómo se manifiesta la realidad. Así que bueno, te invitamos a que pues estés con nosotros, vayas por un cafecito o unas palomitas, ¿no? Sí. Y Claro. vámonos. Un tecito, Un tequilita, si tequilita. quieres, ándale. Que a cada quien. Que cada quien, pues sí. Y bueno, pues bienvenidos. Así que a ver, primer pregunta. ¿Cómo se crea la realidad, mi querido Mauricio? A ver, ¿cómo se manifiesta la realidad que experimentamos todos los días, todos nosotros? Bueno, pues realmente la manera más fácil de explicar algunas cosas para mí es a través de las analogías, ¿no? Claro, claro. Sí, entonces, pues explicarla, cómo manifestamos la realidad, podemos explicarlo como se dice con plastilina, como un niño pequeño, ¿no? Con bolitos y Con palitas, palitas. Sí, con bolitas de palitas, sí. O sea, la manera más fácil de hacer entender cómo se manifiesta la realidad imagínate que es ese niño, y cuando estás siendo ese niño, te imaginabas cosas, al punto que te las creías. Ujú. Si te creías que eras un superhéroe y que tu padre, tu madre eran tus superhéroes más Poderosos. poderosos, todo comienza a estar desde ahí. Y pues cuando ese padre o esa madre deja de ser ese superhéroe poderoso, pues también sufres ese trauma y se Claro. evidencia ese trauma. Claro, Entonces es lo mismo, es una realidad que se manifiesta y genera un trauma, pero si inviertes todo esto y ese niño no lo dejas morir, hay que recuperar a ese niño, ya estando adulto, o sea, y volver a imaginar cosas, visualizar cosas, claro. ¿sí? O sea, digamos que ese niño tiene un gran poder. Un poder, ¿sí? Y entonces ese poder creativo, ese poder de manifestación, la gente se le olvidó que nace ese en ese niño, Claro, sí, que Sí. todos lo tenemos, que ¿no? todos lo tenemos, Que no se ha perdido. no se ha perdido. Entonces, ¿quieres aprender a manifestar realidad? Recuerda al niño. Ujú. Si no recuerdas al niño, no puedes comenzar entonces a manifestar realidad. Claro, Porque ese niño es el que tiene ese poder de poder crear e imaginar lo imposible y hacerlo posible. coincido. Entonces, podríamos decir que para ir así capa por capa, podríamos decir, mis queridos masters, que la realidad es como un producto de la historia que te cuentas, la historia que tú te estás contando va manifestando la realidad que experimentas en una primera capa, digamos, o en la última capa. Sí, pues realmente la historia que te crees, Exacto, ¿sí? exacto. Que te compraste. Sí. Si te la crees lo suficiente y la vives en tiempo real y en simultáneo, ahí está la manifestación, ¿sí? O sea, comienzas a vivirla porque ya está Claro, aconteciendo, está sucediendo en simultáneo, ¿sí? O sea, es la gran capacidad que un ser humano tiene que desarrollar para poder aprender a manifestar o claro. manifestar realmente, o sea, vivir las cosas como si estuvieran sucediendo y estuvieran pasando en ese instante. Eso iba, ¿no? Que la importancia de sostener ese tipo de sentimiento, imaginación, inclusive esperanza o fe, más bien, Ujú. pero siempre en el tiempo presente, porque muchas veces pensamos o queremos manifestar una realidad, pero lo vemos como algo que está en el futuro. Y yo creo que eso es muy importante porque se nos está olvidando que se manifiesta a partir de este presente, ¿no? Sí, y Ajá. es que de hecho, por ejemplo, ahí si te acuerdas, cuando eras niño, no te preocupaba tanto ni el pasado ni el futuro. No existe. Vivías en tu día. Solo el juego del Vivías en el momento. juego, en el momento, y no estabas tanto futurizando o preocupándote por lo que iba a suceder la próxima semana. Ujú. Entonces estabas viviendo en tiempo real, que creo que es una clave aquí, ¿no? Sí, por eso me refiero pues a recordar a ese niño, ¿no? Y Claro. también teniendo la profundidad de que las personas creen que manifestar la realidad es manifestar al futuro, Sí, exacto. como que voy tras de algo. Sí, claro. Y resulta que el cerebro no entiende de futuro, No, es aquí y es ahora. aquí y ahora. Lo que pasa es que el cerebro entiende sobre la biología predictiva, ¿sí? Hablando, entonces resulta que el cerebro no entiende ni de pasado, ni de presente, ni de futuro. O sea, el pasado para el cerebro es la memoria. Claro, El presente es como la percepción, sí, claro, ¿sí? Y digamos, el futuro es la proyección, claro. Lo que se inventa, es de lo que se puede inventa pasar. para poder lograr como una evidencia, ¿sí? Entonces, en la medida que tú entiendas
que el cerebro hace estas 3 cosas al mismo tiempo. Eso está buena. Sí. Sí, sí. El cerebro hace estas 3 cosas al mismo tiempo, no lo hace de manera lineal. Entonces, él hace el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. O sea, Claro. hace todo ahora. Claro, Si el cerebro tiene esa capacidad de hacer eso y tú entiendes que él puede hacer eso, entonces puedes aprender a manifestar más rápido ahora. claro. Sí, porque vamos a desmenuzarlo, ¿no? ¿Sí? Tú tienes una imagen, ¿no? De lo que tú quieres manifestar en tu vida. Y tienes también una sensación, una emoción al respecto de eso que estás viendo como si fuera real. Pero al hacer eso en el presente, está generando, muy bueno ese concepto, mi Mau, estás generando tres resultados, 3 efectos. Estás generando el pasado porque de la memoria que tienes, que no está en tu parte consciente, sino que está en tu inconsciente, el cerebro empieza a reajustar esas memorias, ese pasado, A buscar. a buscarlo. Trabaja dentro del presente, que es su interfaz de trabajo, y trabaja trazando las líneas futuras de eso que tú estás manifestando a partir de ahora, ¿no? ¿Sí? Pero esta parte sería entonces como visualización. Sí, la parte hacia proyección el y la futuro. visualización. Sí. Visualizar y sentir, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que el ser humano fue educado para entender todo como de manera lineal. Sí. Nunca le explicaron que el cerebro, hoy en día, cuando ya podemos acceder a muchísima información, el cerebro Es está- multidimensional. es multidimensional. Ujú, Él hace todo al mismo tiempo. ujú. Inclusive, frente, eso es al tiempo, y frente al espacio lo hace igual. Claro, Es el mismo proceso, pero con la forma. claro. Claro, ¿Sí? es que si lo vemos, por ejemplo, ¿no? Si lo viéramos con un proyector, porque tú dijiste Sí, la palabra Ándale, proyección, ¿no? ándale. Si lo vemos con un proyector, a ver, dime si están de acuerdo, el pasado sería como todos estos Los datos. fotogramas Ujú, Sí. que estás ujú, utilizando para meter en un proyector. Ujú. ujú. El presente sería el proyector como tal. Sí, Y o el la futuro- imagen que está sucediendo. Ajá, y el futuro sería la proyección, lo que está proyectando ese proyector. Sí. Si lo vemos, todo está funcionando al mismo tiempo. Claro. No quiere decir que uno esté separado de otro, todo está sucediendo para que tú puedas proyectar algo, ¿no? Claro. Y podríamos decir que más bien la mente o la conciencia es el selector de esas imágenes que están basándose en la memoria del pasado. Sí. Pero en realidad está sucediendo, las 3 cosas Al están mismo sucediendo tiempo. al mismo Al tiempo, mismo ¿no? tiempo. Pero, por ejemplo, aquí me surge una pregunta interesante que estoy seguro que a muchas personas también les va a producir una cierta duda, que es cómo podemos deshacernos de las memorias que nos vuelven a los mismos lugares o a las mismas experiencias. O sea, ¿cómo podemos soltar Sí, eso que ya ¿cómo no podemos queremos? soltar lo que ya no queremos? Porque muchas personas dicen, es que por más que me esfuerzo en visualizar, por más que quiero manifestar algo nuevo, regreso a lo mismo de antes, me suceden las mismas cosas o no consigo realizar el método de la manera adecuada. Ujú, ujú. Sí, bueno, realmente todo es un modelo de pensamiento y las memorias o las creencias son modelos de pensamiento ya casi que cristalizados Ujú. y van pasando no solamente a nivel epigenético o a nivel transgeneracional, sino que también los vas aprendiendo y el cerebro ejecuta estas creencias o estos modelos de pensamiento, lo hace simplemente para poder sostener una coherencia con la realidad. Para poder vivir en esta realidad, Sí, sobrevivir. si no, no puedes. Ujú. Entonces, tú puedes, digamos, decir que quieres manifestar algo y dices, sí, yo le pido a Dios rezando, le prendo la velita, Al universo. al cosmos, le rezo a la Pachamama, bueno, y no pasa. ¿Por qué no pasa? Si no pasa es porque la realidad se crea es desde allí, desde tu sistema de creencias y tu sistema de pensamiento. Entonces, si no cambias ese modelo de creencias, ese modelo de pensamiento, no vas a manifestar la realidad que nos estamos compartiendo. El cerebro hace todo al mismo tiempo. No es que vas a esperar. Entonces, ese modelo de pensamiento que tú tienes que renovar es el gran desafío. Y eso se hace a través de, pues, ya de terapias o de disciplinas como la meditación, la visualización. Trabajo interior. Trabajo interior, está el De trabajo conciencia. interior, de conciencia. ¿Sí? Por eso ahí es donde aparece ya la espiritualidad o la conciencia como la medicina para poder generar estos cambios. Exacto. Y eso es lo que las personas no han logrado comprender. Claro. ¿Sí? Sí, O sea, se puede decir que hablando del ejemplo del proyector, serían estos modelos como fotogramas antiguos que siempre han estado ahí. Siempre. o yo más bien creo que es como el selector. El selector es como ese programa o esa red neuronal que ya Sí. tiene seleccionadas las imágenes del pasado. Ok. Entonces, cuando tú quieres Que son manifestar, persistentes. que son persistentes, y cuando tú quieres manifestar una nueva realidad, lo que está pasando es que el inconsciente
está eligiendo esas memorias que ya tenías pero que no recuerdas. Está eligiendo, pero hay un proceso. Y creo que el gran problema es que las personas no quieren que exista ese proceso, o más bien se fijan en el proceso y no se fijan en el resultado, porque aquí entramos en lo que decía Mau. Como vivimos en la ilusión del pensamiento lineal, ¿no? El pensamiento lineal es el que nos dice es que hay un principio, hay un proceso y un resultado. Pero hablando cuánticamente, ¿no? Hablando de un salto cuántico, o sea, la realidad la estás manifestando ya desde ahorita en este presente, aunque tus ojos, tu percepción ordinaria no la esté viendo. Pero si ya está en tu visualización, si ya está en tu sensación, es un hecho. Lo que sí es que tiene que haber un proceso. Y cuando se trata de llevar el proceso, que es ese trabajo interior, la terapia, la meditación, lo que sea, es cuando las personas lo abandonan, le tienen miedo, ¿no? O se sea, salen como de ahí, que ¿no? generan una resistencia, ¿no? A ese proceso. Sí, porque caes en un vacío, ¿sí? O sea, cuando tú Sí, quieres manifestar, o sea, es como las personas tienen que lograr entender este paso. Cuando tú vas a manifestar, y es un paso muy importante, vas a lograr manifestar algo, no es que yo tenga que pedir lo que necesito o voy a eso que necesito, pero existe ese proceso como tal para llegar a eso. Pero para poder llegar a eso, hay un proceso de realización. Exacto. Es lo que tienes que dejar y transformar para poder llegar ahí. Claro. ¿Sí? Entonces en el camino se van quedando muchísimas cosas. Para llegar de A a B no es llegar a B, sino lo que pasa entre A y B, y lo que acontece entre A y B es lo que logra manifestar en B. Pero el problema es que a la gente o sea, no le gusta, ¿no? Tener que vivir ese proceso. No. Y el asunto es que cuando quieres manifestar algo y empieza la realidad a ponerse complicada o ruda, es una buena señal porque en realidad se está transformando, está llegando esa manifestación. Pero si le tienes miedo, ¿no? Si te rehusas a ese cambio, si no confías en el proceso, si no tienes fe en que va a suceder, pues entonces lo abandonas y repites otra vez los mismos patrones una y otra vez. Eso quiere decir que puede ser que cuando surge esa incomodidad ante lo que no es conocido o ante ese vacío, como lo menciona Mau, surge la resistencia. Claro. Y entonces la gente como que desiste, ¿no? Claro, sí. Sí, porque el vacío, pues como bien lo decimos, ¿no? No estamos acostumbrados estamos acostumbrados a que todo el tiempo haya como materia o algo material, ¿no? Algo que me pueda agarrar. Algo que me O pueda aferrar. una seguridad, aunque incómoda, pero ahí está, ¿no? ahí Que sea falsa. Sí, aunque sea falsa. aunque sea Y falsa. además es cómoda. Sí, porque el cerebro entiende así. El cerebro no le importa si es falsa o cómoda. Él simplemente ejecuta lo que tú tengas ahí. Claro. Entonces, si tú le logras meter al cerebro la idea o el modelo persistente de una visualización, te la crees, le das bien las instrucciones, le dices bien cómo quieres que eso sea. Él va trabajando ese proceso, hasta que hace la descarga, el download, y lo manifiesta. Claro, sí. ¿Sí? Ahora viene una pregunta que es inevitable y se las hago aquí a mis 3 masters. Y es esto de que cuando las personas escuchan esto de manifestar la realidad, pues no falta aquella persona que no se está tomando estos temas en serio o que no puede verlos de otra manera y entonces piensa cosas como, pero a ver, por ejemplo, te preguntas, Mau, Ajá. por ejemplo, si yo quiero creer que puedo levitar, ¿por qué no estoy levitando ahorita? Si yo ya me imaginé y me visualicé levitando, ¿por qué no estoy levitando? ¿Qué le dirías? Sí, hay una frase antigua que dice que el dedo que señala la luna no es la luna. Ajá, ¿Sí? ajá. Entonces, no hay una distinción en otra analogía que puedo hacerle, es en que lo que es la realidad y lo que es la verdad y lo que hay entre estas dos cosas. ¿Sí? Cómo es crear la realidad y algo que sea verdad. Claro. ¿Sí? Entonces, yo puedo generar, decir, voy a hacer que levite. Ajá. O me lo voy a imaginar que levito. Sí, existe que tú lo pienses, pero constrúyelo. Porque realmente levitar, o cómo quieres levitar, por eso es tan importante decir cómo vas a levitar. Claro. Cuando tú dices, voy a volar, los hermanos Wright dijeron, vamos a volar. Ellos me dijeron, voy a poner, no sé cómo fue el proceso realmente, voy a poner alas, pero terminaron volando, o sea, hicieron un avión. Claro. Desde ahí empezó, o sea, volaron, de alguna manera volaron. Claro. ¿Sí? O es como cuando te dices tú, les voy a pedir al universo que quiero tener mucho dinero en mis manos, quiero ser millonario, y te ponen a trabajar de cajero en un banco. Claro. Y tienes mucho dinero en tus manos. Pero no es tuyo. Exacto. Sí, claro. Entonces, es lo que pasa, ¿sí? Entonces, la idea de lo que comparamos, ¿por qué no estoy levitando? Sí, pues, es la manera en que quiero levitar. Hay un proceso también físico
Hay un proceso también emocional, un proceso psíquico, hay muchos procesos que son un conjunto de cosas que tienen que hacer eso que se llama conciencia Claro. para que esto acontezca y se manifieste, no Claro. solo Y- pensarlo. Y además tienes que estar consciente de cada proceso. Y ¿no? prepararte Cómo lo estás para haciendo. eso. Claro. Sí. Es como si, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? La persona dice, bueno, yo quiero levitar, Ajá. ¿ok? Pero entonces, si velo como una inteligencia artificial, como un software, una computadora. Entonces tú le das la orden que lo que quieres es levitar, ¿no? Pero no estás diciendo cómo quieres levitar o no tienes clara esa sensación. Entonces puedes levitar porque pues vas en el avión, por ejemplo, y de repente el avión tiene turbulencia, pues Ajá. estás levitando. Sí. Puede también que tú digas, no, pero lo quiero lograr con mi mente. Ah, bueno, entonces el proceso te va a llevar, por ejemplo, a estudiar meditación, a estudiar todo eso. Y si no entiendes por qué te está llevando a eso, vas a decir, mira, en lugar de manifestar levitar, me están llegando libros que tienen que ver con el poder de la mente y la meditación, pues porque es el proceso para que puedas supuestamente tú levitar, ¿no? Sí, claro, y pues tienes sueños de dobla la conciencia Exacto. y ahí es donde levitas. Claro, Porque también es un sueño. porque realmente es un proceso de levitación. Claro. Entonces, tú le dices, bueno, quiero levitar en físico. O sea, Ya con mi cuerpo, con mi así. cuerpo, así. Entonces te dice la energía, bueno, para llegar a eso te toca buscar un maestro. Claro. Y ahí Entonces, dices, no, ya no. No, ya no, porque quiero". tienes que dejar de trabajar, tienes que soltar, tienes que siempre, porque hay un maestro que lo hace en la India o hay Claro, un maestro sí. que lo hace por ahí en el desierto que está herméticamente Aislado. y él tiene ese secreto. Entonces, para llegar allá, tienes que soltar una cantidad de cosas. ¿Estás dispuesto? Exacto. O sea, no es tan simple como algunas personas lo entienden. Sí, Es lo que ¿no? también te iba a decir, ¿no? El propósito, o sea, Claro. porque imagínate que de repente tú digas, bueno, pues yo quiero levitar, Ajá. ¿no? Pero no entiendes o no lo visualizas correctamente y de repente, imagínate que lo lograras. Claro. Pero que de repente estuvieras en la levitación y tu mente no tuviera la capacidad De sostenerlo. para observar eso. Claro. Y te Es caes. a lo Claro. que iba, que yo creo que el ¿No? levitador de entrada, uno de sus pensamientos principales es yo levito. Sí, Yo claro. puedo levitar. Claro, Esto es claro. algo que yo sé hacer. Sí, y Claro. hay mitos que ¿no? lo dicen, o sea, por decir, yo me acuerdo mucho del mito de Ícaro, que quería llegar a volar hasta más alto hasta el sol, ¿no? Sí. Y de repente pues se quemó. O sea, sus Ujú. alas se queman Sí. porque no tiene como ese trabajo o ese proceso de entendimiento de para qué querías llegar hasta el sol, ¿no? Pero- O qué pasa si llegas con las alas hasta el sol, pues te vas a quemar. Sí, ¿no? claro, obviamente nadie. Es como ir de A a B y llegar a B es levitar. Pero nunca nadie mide qué viene después, qué es lo que Exacto, sigue. Claro. Y esto nos conecta con Cierto. una frase o un dicho muy interesante que si lo vemos desde esta perspectiva, pues cambia totalmente su significado, lo hace más profundo, que es ten cuidado con lo que quieres, ¿no? También, Ten cuidado con eso lo está que muy deseas, interesante. ¿no? ¿Por qué hay que tener cuidado con lo que deseamos, Mao? ¿Por qué, mi Richard? ¿Por qué, mi Ben? Pues porque tienes que tener esa capacidad, o sea, como tú dices, o sea, imagínate, si no tienes un trabajo anterior de meditación, de visualización, de cómo va a suceder, imagínate el mismo ejemplo que ponía ahorita Mau. De repente De repente eres millonario, ajá. ¿no? De repente un día te llega un montón de cantidad de dinero, De un día a pero otro, si no sabes qué administrarlo. consecuencias va a tener eso, Claro. cómo lo quieres vivir, Claro. puedes llegar a Sí. perderlo en un momento, o sea, Claro. en un A mí- instante. a mí me Tal gusta, cual. me gusta usar mucho analogías muy humanas de casos, de experiencias de mi Claro. camino. Claro. Entonces, bueno, utilizo ya frases de cuando comparto mi meditación en mis cosas, el camino de la medicina. Una vez una experiencia, se aparece un visión, un abuelo y dice, no pidas cosas que no estás dispuesto a aceptar Exactamente, Que no sabes cómo y sostener. no sabes cómo manejar. No Así pidas es. cosas que no estás dispuesto a aceptar y que no sabes cómo Cómo manejar. Y eso está muy conectado con el voltaje, ¿no? Sí, con el el voltaje voltaje. y el cableado, ¿no? Sí. Hay gente que dice, me quiero ganar una lotería. Quiero ganarme una lotería. Y resulta que la lotería te la ganas. Y dices, bueno, no estoy acostumbrado a tener tanto dinero. Y entonces dices, voy a montar una empresa de taxis. ¿Por qué los taxis dan Mucho dinero. Mucho dinero. Ajá. Y resulta que pues tú no tienes medido lo que sigue después. Que el chofer se emborracha, que maneja los taxis se emborracha. Fraudes. Fraudes, que tiene familia, que se le dañó el motor, que se le dañó el carro, que se le pichó la llanta. O cosas más chistosas como que no saben que un carro necesita mantenimiento. Mantenimiento, sí, todo eso. No, o peor aún, o sea, inclusive, Mao, inclusive Masters, es esto, por ejemplo, la persona quiere tener mucho dinero, ¿no? Gana Sí. una lotería o lo que sea, o por X o Z tiene mucho dinero, pero de un día para otro, y como no hubo ese trabajo interior, ¿no?
y realmente sucedió ahí, es como una puerta, pues tampoco prevé, no se da cuenta de los problemas que le va a causar todo eso, porque familiares que le van a pedir dinero, amigos que van a acercarse por interés, o sea, es todo, o sea, realmente, y esto lo decimos muy en serio, la manifestación de la realidad es un tema serio, pero las personas en su mayoría lo quieren ver como algo muy tranquilo, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Siento que las personas de pronto están muy confundidas en día con lo que es la manifestación de la realidad. Piensa que manifestar la realidad es como la varita de los deseos, Exacto. como cumplir tus anhelos Y ya, rápido. Sí. rápido, y que como la lámpara de Aladino, ¿no? Entonces, sí, la froto y pues sale eso, ¿sí? Entonces, hay un ejercicio que logramos hacer, decíamos, si tú pudieras pedir un deseo, ¿qué deseo ¿Qué pedirías? Sí, por lo Ajá. menos, si tú pidieras un deseo, ¿qué pedirías? Sí, pues, no sé, por ejemplo, cualquier cosa, irme a un lugar en la playa. Listo. ¿Y tú? La paz mundial, digamos. ¿Y tú? Grabar una canción con Mao. Bueno, ok. Ya pasó. Ya pasó. Bueno. No, yo pediría ser el mago. Claro, claro. Esa es como la analogía que Sí, hacen claro. de eso, ¿no? Pediría ser el mago. Sí, y mucha gente pide las cosas, pero no. El mago puede hacer más deseos. Claro, Pues, claro. sí. O sea, tú pedías ser el genio El genio. de la lámpara. El genio de la lámpara. Claro. Sí, Que claro. concede los deseos, el genio. Claro. Entonces, es como decir, puedo decir deseos infinitos, pero la metáfora de eso es que ese genio, o esa posición de genio, si tú puedes conceder todos los deseos y manifestar todos los deseos que tú quieres, ya siendo ese genio, ya no es porque no necesitas nada, Claro. porque ya eres el genio, entonces Claro. ya esos anhelos y esas cosas Se pierden. se pierden, van. se Sí, van. claro, se claro. van. Entonces, realmente la gente quiere manifestar sus anhelos, sus cosas, y eso está bien, pero hay que entender que tiene un proceso de transformación personal. Y que detrás de cada deseo, o sea, hay una necesidad disfrazada, ajá. hay algo que se tiene que trabajar internamente. Y Y eso es a también lo hay que una iba. lección, Exacto, un y eso aprendizaje. es a lo que iba. Que como no se toman estas cosas en serio, entonces le andan jugando, ¿no? Con visualizar, con todo este rollo, y cuando empiezan a suceder las cosas o empiezan a cambiar, les empieza a dar miedo o no se dan cuenta que es un proceso de alquimia, de transformación interior, ¿no? Sí. Y entonces dicen, no, es que salió peor, no, es que no sirve es que, para nada, claro, ¿no? sí, por ejemplo, ahí sobre esto que decían de saberlo manejar, lo que tú quieres manifestar, me ha tocado ver a mí, siempre esencial, cómo personas que no tenían capacidad económica, de repente, así en tiempo muy rápido, ¡Pum! pum, les llega todo el dinero y sus familiares, sus amigos, la gente cercana dicen, no, pues es que tal cambió a raíz de que llegó el dinero, ¿no? Y lo cierto es que no, lo cierto es que siempre han sido así, pero el dinero tiende a generar mucho esta cuestión de, bueno, ya no tengo que quedar bien con nadie, ya no tengo que ganarme nada, ya no tengo que hacer nada más porque ya lo tengo. Claro. Entonces muestran la naturaleza verdadera, Su esencia, su digamos. esencia verdadera, y lo curioso es que terminan perdiéndolo. Sí, claro. Y creo que hay algo importante, a ver qué opina. Ejemplo, si tú, como bien lo estábamos diciendo, o sea, si no manejas como este trabajo interior, como esta meditación, como empiezas a visualizar por ti mismo, ¿qué pasaría? A ver si están de acuerdo conmigo. Si de repente yo di quiero ser millonario, pero como yo no he trabajado nada de eso, la única opción que tengo, el único concepto que yo tengo, o sea, hablando que son estructuras mentales, Claro. es el de mi abuelo. Ajá. Y el de mi abuelo era robando. ¿Qué Ajá. pasa si esa visualización yo la tengo? Pues a lo mejor se manifiesta, pero bajo ese concepto de mi abuelo, no del que yo quiero, Claro. porque Ujú. no lo trabajé. ¿Creen que pueda ser posible? Sí, también, ¿no? Ujú. También puede. Es que todo puede ser posible. Sí, Exacto. realmente siento que la cuestión de la manifestación se resume en que todo el mundo quiere tener dinero. Claro, Sí, claro. Y el dinero, pues tú puedes visualizar formas de cómo obtenerlo, pero no puedes precipitar, que es el último estado de la Ese manifestación, ya es el un dinero. Exacto, ¿Sí? claro, claro. Puedes generar precipitación y decir, aquí voy a hacer aparecer $1.000.000. ¡Cha! Ajá, sí, ¡Fu! claro, Ya. Que sería precipitar eso. claro. ¿Sí? Sí, como los grandes ya. Ya avatares, iniciados. sí, 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 ya avatares, sí. inclusive hasta hay un poco confusión ahí porque hay personas que sí buscan manifestar literalmente el dinero. Ah, O sea, no, pero no, los no. papeles, Sí, 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 ¿no? así El que no, papel, no, no. Y no. todo o se resume manifestar ahí. un cofre lleno de monedas de Sí, oro, sí, por sí, ejemplo. sí, sí, Pero ¿qué propósito tiene? ¿Ya tienes claro cuál es el propósito que tiene claro, ese dinero? ¿Para qué es? ¿Qué vas a Claro. hacer con él? claro. Que aquí hay que hacer una especie de explicación o definición ahí Sí. rápida, porque esto que comentaba Mau, o sea, y que comentamos, tú tienes que tener claro qué es lo que quieres y tener el valor para aguantar
el proceso de transformación que va a implicar eso nuevo que quieres manifestar o que estás ya manifestando. Pero también es muy cierto que hay una parte dentro de ti, que esa parte dentro de ti que llámale el inconsciente, tu Sí. conciencia, el yo, la supraconciencia, como quieras llamarlo, sí conoce el camino, o sea, sí sabe cómo lograr que eso se manifieste. Pero también el gran error es que uno quiere dirigir el cómo se manifiesta, ¿no? O sea, que sea ganándome la lotería. Como nada más pienso que ganándome la lotería puedo ser millonario, entonces quiero ganar la lotería, ¿no? Y no, o sea, tienes que aprender a confiar en el Mira, proceso, ¿no? hay cosas, pues, por cambiar de términos en la Ujú. manifestación ya por fuera del dinero. Es un caso con todo el respeto que merecen estas personas, digamos, las personas que tienen la situación que no han podido resolver lo de su identidad sexual. Ah, claro. ¿Sí? Ajá, ujú. Entonces, soy, digamos, un profesional. Yo mi vida oculta, Ujú, ujú. pero quiero hacer mi proceso de transformación al nivel de sexo. Sí, claro. Colocarme senos, Sí, sí, todo el sí. cuento. No soy Raúl, soy No, Marcela. soy Marcela. Yo no soy Marcela, Entonces, soy Raúl. Ajá. eso es un cambio y una reinvención, ¿sí? Donde vas casi que a morir Claro, a ese ser para renacer. para ¿no? renacer en otro. Sí, Y toda la realidad que contenía ese otro ser se va a desvanecer sí, claro. y va a morir para nacer en Marcela, Sí, claro. ¿sí? Sí, Y Marcela tiene que empezar a crear todo nuevamente, claro. ¿sí? Y entonces todo lo que eran sus amigos, todo, bueno, unos Va a quedarán, otros cambiar. no, va a cambiar en realidad, porque tiene que construir ya la realidad como Marcela. Entonces es más o menos el mismo proceso frente a muchas otras cosas, Sí. ¿sí? Que tanto estás dispuesto a morirte para poder hacer parte de ti en un nuevo ser y ¿Qué una tanto cosa. estás dispuesto a soltar? Sí, y además es sencillo de explicar, porque dices, quiero ser millonario, pero si te sientes pobre, entonces igual vas a ser millonario, pero te tienes que morir al pobre. Y el pobre creó Exacto. muchísimas cosas. El Claro. pobre tiene construido toda una realidad de que es pobre. Claro. Entonces tienes que primero desestructurar toda la realidad que has construido, familiares, amigos, y todo lo que te hace sentir en esa conciencia de pobre para poder sentirte en una mente millonaria y poder acceder a esa conciencia donde toda esa conciencia magnéticamente va a traer todo el recurso y la abundancia económica. Claro. Entonces tienes que estar dispuesto a morirte al pobre y a morir todo lo que el pobre ha construido en esa realidad. Amigos, familia, todo va a desaparecer. Claro, todo. sí, sí, coincido. Eso es dejar de ser pobre. Coincido, claro. Y es que ese es el asunto, ¿no? Que las personas no se dan cuenta que al querer manifestar una realidad están realmente en un proceso de transformación y en un Sí. proceso fuerte de Y transformación. muchas ¿no? veces incómodo, muchas veces no te va a gustar No, lo porque que haya que hacer y entre más diferente sea, la resistencia al cambio. entre más va a ser más fuerte la resistencia va a ser más drástico el cambio, ¿no? El Sí, proceso. claro. Y viéndolo yo, digo, o sea, entendiendo que todo es un fractal y todo se puede llevar, ¿no? Pero imaginemos que se me ocurre ahorita, ¿no? La Divina Comedia Ajá. es como una Biblia de la manifestar la realidad, Sí, sí. ¿no? Y digamos que tienes que pasar por Los infiernos. los infiernos, luego tienes que pasar por el purgatorio, es como todo un trabajo, digamos, Claro. ¿no? Ajá. Llegas al cielo y te transformas, Ujú. pero de repente hay una clave por ahí para que él pudiera salir de esa realidad, digamos, que fue creándose bajo estas dimensiones. Él, la única condición es que no tenía que voltar hacia atrás. Ujú. Claro. Y eso podría ser, o sea, vas a crear una nueva realidad. Ya pasaste por todos tus infiernos, tus cielos, vas a Ujú. crear una nueva realidad, Ya no debes pero ya voltear no debes para de voltear atrás. Y lo Exacto. podríamos llevar a la analogía que tú hacías. O sea, Raúl ya nunca va a poder hacer Sí, ya no va a regresar si a te, ser- Marcela si ya te no va a vuelves volver a ser Marcela, Raúl. ya no puedes ya no puedes volver a ser Raúl, por más que quieras. Por más que quieras. Ejemplo, Mau, Sí, ¿eh? sí, te expande la conciencia. Sí, sí, La sí. conciencia cuando se expande, esa es la cuestión de la conciencia. Cuando tú expandes la conciencia, yo siempre explico esta analogía, es un resorte, un caucho. Haz de cuenta, tú estiras el caucho, o lo revientas, Claro. o si lo sueltas te desmadrarás. Sí, Sí, claro. Sí, claro. Es más, otra forma de entenderlo que creo que es muy fácil. Sí. Por ejemplo, los que tocan guitarra, ¿no? Y aunque no toques guitarra es muy fácil. Si tú le pones una cuerda nueva a la guitarra, ¿no? Ajá. Cuando la afinas, por ejemplo, en la, no es que la afines en un momento y ya quedó, sino que tienes que continuamente, todos los días o cada 2 días, cada 3 días tienes que Templarla. estarla reajustando, porque hay una memoria en la cuerda. Entonces lo mismo pasa, la realidad que experimentas, lo que estás experimentando todos los días es como esa cuerda que tiene una memoria, Sí. tiene una persistencia, tiene una coherencia, tiene Sí. un algo. Cuando tú quieres manifestar algo nuevo, es normal que te quiera arrastrar otra vez esa identidad anterior. Lo que tienes que hacer es visualizas, imaginas, ¿no? Sientes esa nueva realidad. Es como afinarte, es como si te resonaras con esa nueva realidad y eso hace que otra vez te acomodes. Pero
El proceso es que tienes que estirar más y más esa cuerda. No es nada más un Sí. momento y ya, ¿no? Porque siempre está Esto que- afinándose. Siempre. Claro, sí, sí. Esto que describes me hace acordarme mucho, por ejemplo, de las personas que están en búsqueda de soltar una adicción Ajá, y quienes realmente están comprometidos van en ese proceso, ¿no? claro. Van llevando todo lo que hay que llevar, meditan, les cuesta mucho trabajo soltar la adicción que sea, Mucha pero paciencia. finalmente algunos sí lo consiguen y quienes no lo consiguen es quienes permanecen en lo mismo, Claro. es decir, siguen dejándose llevar por la inercia de lo anterior. Entonces creo que es un ejemplo Sí, también así, ¿no? es también como, por ejemplo, el clásico mito de la montaña, ¿no? Sí. Entonces te dicen que, o el maestro te dice que vas a encontrar la verdad arriba de la montaña, ¿no? Entonces ahí vas y te cuesta trabajo y te caes y pasas miles de pruebas hasta que llegas a la cima de la montaña y resulta que no hay nada en la cima de la montaña porque la enseñanza, el regalo era el viaje, era la Ujú. experiencia. Entonces lo mismo, las personas no se dan cuenta que lo que realmente vale la pena es el proceso para que esa realidad se manifieste, no la manifestación en sí, ¿no? Sí, Claro. como se decía, lo que hay entre A y B. Exacto. Hay una parte de todo proceso de manifestación que las personas también siento que quieren manifestar, enfocan, sí, digamos, a veces lo intentan, no funciona es porque quieren todo al mismo tiempo, Ah, bueno, esa es otra. ¿sí? Claro. Entonces claro. yo quiero ser, digamos, tener el dinero suficiente o como sigamos insistiendo en eso, quiero ser millonario, entonces te ofrecen un trabajo en Dubái, ganándote los millones. Ay, pero puedo estar lejos de mi familia y no va a estar lejos de tal cosa. Entonces dice, bueno, pero es que es así y no se refiere tanto a que pediste mal. No, ahí está, el Sino deseo. que tienes que soltar cosas. Claro. Y parte de la familia donde tú estabas es la familia, lo que yo me refiero, a donde está toda tu realidad, donde te sientes pobre. Claro, Entonces te tienen que llevar a vivir con los ricos. claro. Pero Están dices, en- no, no pero quieres. dices, no quiero, no quiero. Claro. ¿Sí? Y después dices, no funciona. No funciona, sirve, no ajá. sirve. Sí, De acuerdo. claro. ¿Sí? Coincido. Entonces, Pues, ¿algo más que quieran agregar, Master? No, antes del nada. cierre? Todo ¿No? bien. ¿Seguros? No, pues no sé, ahí si quieren alguna recomendación o Pues, algo por así. ejemplo, yo me preguntaría, ¿dónde puedo escuchar la música de Mao? ¿Cómo contacto con Mauricio? A ver, Exacto. ¿de dónde, Mao? bueno, pues en todas las redes sociales aparezco como Mauricio Mauta. Mauricio Amauta. A Mauta, En YouTube, en YouTube, Instagram, Instagram, Spotify. todo Mauricio Mauta, ¿sí? Y bueno, pues ahí pueden encontrar mi música, pueden encontrar también de las cosas que voy promocionando acá, digamos, en México, y sucesivamente todo lo que puedo compartir también con personas como ustedes y con otros amigos de camino, claro. y subiendo información y hablando de los temas que nos gustan como también. O conciertos que también Conciertos vas a tener también, acá en México, ¿no? voy a tener Sí, cierto. conciertos, sí. Sí. Voy a estar en México, DF, el 3 de julio, el del Foro Tejedor, con otro amigo, con David, El de Viento Vericuta. Viento Guricuta, y bueno, también ofreciendo... Saludos a David. Saludos a David. Buen día. Saludos, Sí, sí. carnal, y bueno, también ofreciendo este libro, El Interfaz de la Coherencia Está y el bueno. Juego de la Presencia, Sí. por aquí se lo voy a dejar, están muy interesantes, y bueno, de muchas de las cosas que hablamos, Pero si les gusta, por Pues- ejemplo, que te escriban en el Instagram. sí, Ah, escriban en el sí, Instagram. sí. Sí, ahí podemos recibir una gran colección acá de varios impresos acá en DF. Entonces pueden escribirme para Sí. hacérselos llegar. La verdad es que con Mauricio, como se puede hablar de muchas cosas, ¿no? Ahora decidimos hablar de esto, pero Sí, pues podemos hablar de muchas cosas. De No crean muchas. que Mao tiene cursos de manifestar la realidad y eso no es, pero es parte de su camino hablar de estas cosas, ¿no? sí, no es que yo dicto cursos de manifestación de la realidad. No, Paso 1, paso No, no, 2 y vamos a meditar. No. no. Igual la parte de la visualización y de todos los procesos espirituales y de conciencia que uno ha caminado y ha vivido, como lo decimos de A a B, lo que está en la mitad, el Claro, proceso de transformación y realización. claro. Entonces, para mí, más importante ha sido el proceso de realización, de ser y descubrirme a mí mismo. Claro, Y ahí va llegando todo. Ese es mi consejo y mi recomendación. No es que quiero manifestar, mi mayor manifestación es poder reinventarme cada vez más. Porque los modelos se adaptan. Los modelos de pensamiento, tú puedes, por eso nada funciona. Así te vuelvas millonario. Cuando llegas a ser millonario, si en ese piensas que momento eres pobre, ya sientes ahí que sigues siendo pobre. claro, Así tengas claro, mucho dinero. Es claro. porque tu modelo de pensamiento y todo lo que está dentro de ti no ha cambiado tampoco. claro. Entonces siempre hay que reinventarnos. Es un constante reinvención porque el cerebro se adapta a esto y cuando ya se adapta le parece lo mismo, le Claro. parece todo igual y entonces llega la depresión, la frustración, llegan todo La este tipo de sensación de soledad. sensación de desilusión y El todo aburrimiento. el aburrimiento y todo este tipo de agonías existenciales
que el ego juega a nivel mental para someterte y secuestrarte siempre. Sí, claro. Sí, entonces la manera de poder como vencer estas situaciones es reinventarte cada instante, estar dejándote sorprender por tus propias capacidades, saber hasta dónde puedes siempre alcanzar o llegar. No es como decir que ya fui millonario y quiero seguir siendo otra cosa o ya hice esto, lo otro. No, es como esa parte personal de quién eres tú Claro. realmente, ¿Quién estoy siendo? ¿no? quién estoy Ajá. siendo, sí, en ese soy, en ese ahora, y decir cada vez más hasta dónde está la profundidad de mi ser. Claro, Así es. claro, Hasta dónde es eso, hasta dónde llega. Claro. Y entonces ahí es donde yo no me detengo. Por eso no puedo hablar de muchísimos temas y muchísimas cosas, claro. ¿sí? Porque no me detengo en que soy solamente un curso o solamente hago música o solamente no. Puedo escribir, puedo hacer cosas. Siempre estoy como tratando de Reinventarte. reinventarme y profundizar Claro. a ver hasta dónde está esa vasija sin fondo, ¿no? Exacto. Sí, sí, que, sí. que entre más la quieras llenar, pues más vacía está y ese es el propio vacío, ¿no? Claro, Así claro. es. El vacío. Sí. Es bueno. Gracias, gracias. Muchas gracias. todos Muchas por gracias estar. a todos. Ahí nos comentan, ahí Sí. qué opinan ustedes, qué han vivido, qué ha pasado. También, si escuchan las canciones de Mau, pues ahí nos pone también cuál les gustó más, ¿no? ¿Cómo Sí, claro. manifiestan ustedes la realidad? Cómo manifiesta su realidad, ¿sí? Sí, ¿no? y compartan Que nos sigan. experiencias para ir aprendiendo más, porque de eso se Claro. trata. Exacto. Chao. Chao.